entre la desesperación por sus familiares y la expectativa de un cambio. Así viven los cubanos de Miami, la crisis en la isla. Hay una calle en Miami donde el tiempo parece haberse detenido en algún punto entre 1959 y el presente, donde los gallos de colores pintan las esquinas, donde el dominó se juega al aire libre, donde el café cubano se sirve en vasitos de plástico desde ventanillas que abren a la acera, y donde el español no es una segunda lengua, sino la primera y la única que importa. La calle 8, la arteria de la pequeña Habana, el corazón del exilio cubano más largo y más doloroso de la historia del continente americano. Sykes. Y hoy, en esa calle, el tema de conversación no es la nostalgia de lo que fue, es el pánico por lo que está pasando ahora mismo, a 90 millas de distancia, en la isla que muchos de estos hombres y mujeres dejaron hace décadas y que siguen cargando dentro como una herida que no cierra. Cuba se está apagando, literalmente. El 16 de marzo, el Sistema Electroenergético Nacional de Cuba colapsó por completo. La Unión Eléctrica confirmó una desconexión total y activó los protocolos de restablecimiento. No era el primer apagón, era el sexto apagón nacional total en 18 meses. En provincias como Ciego de Ávila, solo 2 de 135 rutas de autobús estaban operando por falta de combustible. Los triciclos eléctricos que habían surgido como alternativa también quedaron varados porque sin electricidad no se pueden cargar. En La Habana, los cortes programados llegan a más de 15 horas diarias. En las provincias del Oriente pueden durar más de un día completo. Y en Miami, los cubanos lo ven todo en tiempo real, con el teléfono en la mano, el corazón en la garganta y la certeza terrible de que al otro lado de esa pantalla hay alguien que quieren y al que no pueden proteger. Lo que se apagó mucho antes que la luz. Para entender lo que está viviendo el exilio cubano en Miami, hoy hay que entender cómo llegó Cuba a este punto. La crisis que tiene a la isla en sus rodillas en marzo de 2026 no comenzó esta semana. Tiene capas que se fueron acumulando durante años. Pero el detonante más reciente y más brutal tiene una fecha precisa: diciembre de 2025, cuando la Marina estadounidense interceptó y bloqueó los tanqueros venezolanos que transportaban petróleo hacia Cuba, como parte de la escalada militar que terminó con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Cuba dependía de Venezuela para la mayor parte de su petróleo. Maduro cayó, los tanqueros dejaron de llegar, y la isla, que ya venía arrastrando años de problemas con su red eléctrica y su economía, se quedó sin el combustible que necesitaba para seguir funcionando. Las consecuencias se desplegaron en cascada. Los apagones se volvieron norma. Las termoeléctricas, algunas con más de 40 años de antigüedad, empezaron a fallar sin los insumos necesarios para operar. El transporte público colapsó en varias provincias. Solo 44 de los 106 camiones de basura de La Habana podían seguir operando por falta de combustible. La basura se acumuló en las esquinas de la capital. Los hospitales entraron en modo de emergencia y los aeropuertos publicaron un aviso oficial diciendo que no podrían abastecer de combustible Jet A1 a las aerolíneas, lo que obligó a Air Canada, Rosilla y Northwind a suspender sus vuelos a la isla. 5 millones de pacientes cubanos con enfermedades crónicas están afectados por la escasez de medicamentos básicos, según datos del propio sistema de salud de la isla. El ministro del sector alertó en febrero que el sistema sanitario está al borde del colapso. El 96% de las pequeñas y medianas empresas cubanas, el único sector que había comenzado a generar cierta actividad económica en los últimos años, están en riesgo directo por la escasez de combustible. Eso es lo que los cubanos en Miami están viendo en sus teléfonos cada mañana cuando se despiertan. Las voces de la calle 8, Celina Rubio, es abuela. Vive en Miami y trabaja sin parar con un solo objetivo: mandarle dinero y paquetes de comida a sus nietos en Cuba. El que no tiene familia se acuesta sin comer, dice. Sus nietos son, en sus propias palabras, cubanos privilegiados porque tienen alguien del otro lado que puede enviarles algo. La mayoría no tiene esa red. Dinora tiene más de 60 años y lleva más tiempo viviendo en Estados Unidos que los años que pasó en Cuba. Salió de una tienda de la calle 8 cargando insumos para enviarle a su tía de 85 años. Hay que mandarle todo. ¿Usted sabe lo que es todo? Todo hay que mandárselo de aquí.
Dice con una resignación que viene de muy adentro. Esas palabras resumen una realidad que lleva décadas sosteniéndose en silencio. La diáspora cubana es, de facto, el sistema de asistencia social más importante que tiene Cuba. Las remesas que los cubanos en el exterior envían a la isla son una de las pocas fuentes de divisas que le quedan al gobierno. Y la logística de enviar paquetes con jabón, pasta dental, medicamentos, ropa y comida desde Miami a La Habana es una industria informal que mueve millones de dólares y que una parte significativa de la comunidad cubanoamericana sostiene con su trabajo diario en suelo americano. Pero hay algo que cambió en las últimas semanas. No solo la magnitud de la crisis, la emoción con la que el exilio la observa, porque junto a la desesperación hay algo que en la pequeña Habana no se sentía con esta intensidad desde hace muchos años: expectativa. La sombra de Venezuela sobre La Habana. El detonante de esa expectativa tiene un nombre: Nicolás Maduro. La caída del presidente venezolano, capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico que él rechaza, reactivó en el exilio cubano conversaciones que llevaban años dormidas. Si cayó Maduro, que parecía inamovible, la lógica de que ningún régimen es eterno volvió a ganar fuerza en las mesas de dominó de la calle 8. Los cambios que se han dado poco a poco en el gobierno de Venezuela alimentan la esperanza que tengo para el futuro de Cuba, dice a CNN un cubano que lleva 34 años viviendo en Miami y que pide no revelar su nombre por temor a represalias contra sus familiares en la isla. Santiago Alpizar, abogado cubano residente en Miami y presidente de Cuba Demanda, una organización que ha brindado asesoramiento legal a cubanos sancionados por razones políticas, lo dice sin rodeos. Creo que mayoritaria e incontestablemente, la mayoría de la diáspora está por un cambio y está dispuesta a hacer sacrificios indecibles para que esos cambios ocurran. Y Celina Rubio, que trabaja todos los días para sostener a sus nietos desde Miami, resume la esperanza del exilio con una frase que se repite en distintas versiones a lo largo de toda la calle 8. Trump es el único que ha hecho algo. Nuestra esperanza está puesta en él. Lo que Trump está haciendo y lo que dice que hará Donald Trump lleva semanas enviando señales sobre Cuba que el exilio en Miami está leyendo con atención milimétrica. Dijo públicamente que la isla está en sus últimos momentos de vida y que su economía no funciona. El 29 de enero firmó una orden ejecutiva que califica a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad y la política exterior estadounidenses. En febrero dijo que Estados Unidos estaba en negociaciones con las personas más altas de Cuba. En marzo repitió que podría haber una toma amistosa de la isla, similar al proceso que siguió en Venezuela. El secretario de Estado Marco Rubio, cubanoamericano, hijo de inmigrantes de la isla, fue aún más directo. Dijo que Cuba necesita nueva gente al mando. Esas palabras tienen un peso específico en la calle 8 que es difícil de transmitir a quien no la conoce. Marco Rubio no es un político abstracto para esta comunidad. Es alguien cuya familia vivió exactamente lo que ellos vivieron. Su ascenso al cargo de mayor responsabilidad en la política exterior americana es percibido en la pequeña Habana como un símbolo que tiene significado propio. Pero hay matices importantes que el entusiasmo a veces opaca. El propio Trump, hablando con periodistas a bordo del Air Force One, puso un asterisco que revela las prioridades de su agenda. Cuba también quiere cerrar un acuerdo, y creo que muy pronto o llegamos a un acuerdo o haremos lo que haya que hacer. Nos ocuparemos de Irán antes que de Cuba. Antes que de Cuba. Con una guerra activa en el Medio Oriente consumiendo la atención y los recursos militares y diplomáticos de Washington, Cuba ocupa un segundo plano en la agenda inmediata de la Casa Blanca, aunque sea el primero en la agenda del corazón del exilio en Miami. Las negociaciones y lo que está en juego. En marzo de 2026, por primera vez en mucho tiempo, hay movimiento diplomático real entre Washington y La Habana. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó públicamente el 13 de marzo que su gobierno está en conversaciones con Estados Unidos buscando soluciones al bloqueo energético. Es la primera confirmación oficial de ese tipo de diálogo desde que comenzó la presión máxima de la administración Trump. Cuba también anunció que liberará 51 presos políticos en los próximos días.
Ese es un gesto concreto, un movimiento en la dirección de las tres condiciones que la ley americana establece desde 1996 para levantar las sanciones de inmediato, liberar todos los presos políticos, legalizar los partidos de oposición, garantizar la libertad de prensa y convocar elecciones libres. Pero entre 51 presos políticos liberados y el cumplimiento total de esas tres condiciones, hay una distancia que ningún analista serio subestima. John Suárez, director ejecutivo del Center for a Free Cuba, organización independiente que promueve el cambio democrático en la isla, lo plantea con una precisión que resume el estado de la situación. Apoyan las sanciones, pero abogan simultáneamente por un corredor humanitario para el pueblo cubano. Y sobre el proceso actual, dice que es muy temprano aún para poder dar un pronóstico de cuánto esto puede durar. Hay también una conversación más complicada circulando en los canales menos visibles. El Miami Herald reportó que Estados Unidos había estado hablando con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, no con líderes del Partido Comunista de primer nivel. Eso generó una división inmediata en el exilio cubano de Miami. Algunos sectores rechazan categóricamente cualquier negociación que involucre a la familia Castro en cualquier proceso de transición. Otros analistas creen que esa es exactamente la conversación que hay que tener si se quiere un cambio real sin que el país colapse violentamente. Esa tensión entre quienes quieren justicia total ahora y quienes priorizan la transición sobre la retribución es tan vieja como el exilio mismo, y esta crisis la está acelerando. La respuesta de Díaz-Canel. Mientras el exilio en Miami habla de esperanza y de cambio, en La Habana el discurso oficial camina en dirección contraria. Díaz-Canel asegura que cualquier intento de Estados Unidos de tomar el control de la isla encontrará una resistencia inexpugnable. Denuncia una feroz guerra económica del gobierno de Trump. Dice que el objetivo de ese debilitamiento es crear un pretexto para tomar acciones directas. Y habla de resistencia como si eso fuera una política de Estado viable frente a una economía que se está cayendo a pedazos. El 16 de marzo, justo cuando ocurría el apagón total del sistema electroenergético nacional, el gobierno cubano anunció una serie de medidas para atraer inversión extranjera, incluida la apertura a que la diáspora en Miami invierta directamente en la economía de la isla. Es una iniciativa presentada por Pérez Oliva Fraga, sobrino de Fidel y Raúl Castro, y los analistas la interpretan como un intento desesperado de conseguir divisas en el peor momento económico en décadas. La reacción del exilio fue entre escéptica e irónica. El mismo gobierno que durante 67 años trató a los cubanos en el exterior como traidores, gusanos y enemigos de la revolución, ahora los invita a invertir su dinero en la isla. Y lo hace el mismo día en que se apagan las luces en todo el país. La ONU puso su propio peso sobre la situación esta semana. El secretario general Antonio Guterres declaró estar extremadamente preocupado por la situación humanitaria en Cuba y advirtió que empeorará o incluso colapsará si no se satisfacen las necesidades petroleras del país. Expertos de Naciones Unidas condenaron la orden ejecutiva de Trump, describiendo el bloqueo de combustible como una grave violación del derecho internacional. Eso genera otra tensión incómoda. El exilio que pide presión máxima sobre el régimen y la comunidad internacional que advierte sobre el sufrimiento del pueblo cubano de carne y hueso no siempre están hablando de la misma Cuba cuando hablan de Cuba. Lo que Cuba necesita y lo que el exilio quiere. Hay una diferencia entre lo que el exilio cubano en Miami quiere y lo que el pueblo cubano dentro de la isla necesita ahora mismo. El exilio quiere un cambio de régimen. Lo quiere desde hace 67 años, y muchos de sus miembros están dispuestos a soportar cualquier nivel de presión sobre la isla si eso acelera ese cambio. El pueblo cubano dentro de la isla necesita electricidad hoy, necesita combustible mañana, necesita medicamentos la semana próxima, necesita comer. Una cubana cuyo video se volvió viral describe con precisión quirúrgica el momento en que decidió irse. Hasta que ya no pude ver la novela brasileña con mi abuela por los apagones. Hasta que tenía mucha hambre y lo único que había para desayunar era un trozo de calabaza. Hasta que ya no pudimos conseguir salbutamol para controlar mi asma. Eso no es política. Eso es una persona describiendo el punto exacto en que la vida cotidiana se vuelve insostenible. Y esa persona y los millones de personas que se quedaron dentro de la isla sin poder irse
no tienen el lujo de esperar a que se resuelva la geometría política entre Washington y La Habana. Juan Suárez lo plantea con honestidad. Apoyan las sanciones y también abogan por un corredor humanitario. Esa doble posición es la que muchas organizaciones del exilio están intentando sostener con distintos grados de éxito en medio de la presión de los que quieren todo o nada. El escenario que nadie quiere pronunciar en voz alta. Hay una pregunta que en la pequeña Habana se hace en voz baja, mirando al suelo, porque nombrarla en voz alta parece demasiado pesado. ¿Y si el régimen cae de verdad? No como hipótesis abstracta, como posibilidad concreta que la crisis energética, las protestas callejeras, los cacerolazos en el Cerro y en Arroyo Naranjo y la presión de Washington están acercando a la realidad con una velocidad que hace 6 meses nadie esperaba. Dinora, que lleva más años en Miami que los que vivió en Cuba, lo dice con una resignación que no es frialdad, sino historia acumulada. Allí no hay nada que hacer ya. Y cuando le preguntan si volvería si las cosas cambiaran, la respuesta es el silencio de alguien que sabe que ya construyó su vida en otro lugar. El abogado Santiago Alpizar lo dice de otra manera. La mayoría de la diáspora está por el cambio y está dispuesta a hacer sacrificios indecibles para que ocurra. Pero ¿qué viene después del cambio? ¿Quién gobierna? ¿Cómo se reconstruye una economía que lleva décadas en ruinas? ¿Qué pasa con los más de 9 millones de personas que se quedaron adentro y que tienen sus propias ideas sobre cómo debe ser su país? Esas preguntas no tienen respuesta en las conversaciones de la calle 8 y tampoco la tienen en Washington. Lo que sí tiene respuesta, o al menos tiene datos concretos, es el estado de la isla hoy, el sistema eléctrico colapsado, el transporte paralizado, los hospitales al límite, la basura acumulada en las calles, los cacerolazos que se escuchan cada noche en distintos barrios de La Habana y al otro lado del estrecho de Florida, una comunidad entera que sigue enviando paquetes de comida, medicamentos y dinero, que sigue mirando el teléfono esperando que el familiar del otro lado confirme que todavía tiene señal, que sigue esperando, con esa mezcla única de desesperación y esperanza que solo conoce el exilio largo, que algo cambie de verdad esta vez. Cuba se está muriendo, dijo Celina Rubio, alzando la voz en la calle 8. Y luego agregó algo que resume los 67 años de esta historia. Nuestra esperanza está puesta en que alguien, por fin, haga algo. Gracias por ver hasta el final. Quiero saber qué piensan. ¿Creen que Cuba está más cerca de un cambio real que nunca? ¿O creen que este régimen tiene la capacidad de sobrevivir incluso esto? Déjenlo en los comentarios. Si quieren seguir al tanto de cada actualización importante en tiempo real, denle al me gusta, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente.